Bienvenidos chicos a la quinta clase de botánica taxonómica. Hoy estaremos viendo lo que son las fuentes de información en taxonomía o fuentes de información taxonómica. Primero tenemos como introducción y como recordatorio de todo lo que hemos abarcado en las 4 clases pasadas, lo que es la sistemática, la taxonomía y la filogenia. El término sistemática, obviamente, como todo lo que ha sido clasificado por la taxonomía, gracias a Carlos Linneo, como ciencia que estudia las agrupaciones de los seres vivos. Esto actualmente está dentro de lo que es el estudio de la diversidad de los seres vivos, y por ello la taxonomía como ciencia que estudia los principios, métodos y fines de clasificación puede entenderse como sinónimo de la sistemática. Después de eso se crearon varios tratados, como por ejemplo los que dio Aristóteles y Darwin, y que uno de ellos fue el origen de las especies mediante la selección natural. O sea que ellos no utilizaban lo que era la filogenia, sino de que dejaban que la planta se relacionara en su entorno y así clasificarla. El concepto de sistemática es mucho más amplio que el de taxonomía e incluye los estudios sobre los procesos de la evolución y sobre la filogenia, que están íntimamente ligados. Entonces ahí tenemos una pequeña ecuación que es lo que se utiliza para la recolección de la información en taxonomía aplicada, donde se dice que la sistemática es igual a la taxonomía, o sea, su división por reino, especie, etcétera, etcétera, más la filogenia. Lo que es la filogenia es que categoriza dónde nació la planta, cuáles eran sus genes anteriores y cuáles son los que ella va a procrear a raíz de su nueva evolución. Y tenemos un poco de lo que es todo lo que conlleva al proceso de la reproducción vegetal, como por ejemplo empezamos con la reproducción asexual en algunas plantas como son las angiospermas, y también lo que están las gimnospermas, que tienen doble aparato reproductor. En los caracteres morfológicos tenemos que el criterio actual aceptado como base de la taxonomía es el que refleja la filogenia de los seres vivos y que tiene en cuenta la comparación de los caracteres morfológicos, tanto anatómicos, al igual que los caracteres fisiológicos de cada planta, como por ejemplo la respiración, la producción de CO2 y la reproducción de lo que es la clorofila, además de su reproducción de ellas mismas. La botánica descriptiva o sistemática tiene por objeto la descripción científica y nomenclatura de la especie, su ordenación además en un sistema, todas aquellas especies diferenciadas entre sí que en los órganos reproductores, como ya los conocemos, básicamente flor y fruto, o espora y esporangio, cuando las plantas son angiospermas. O en otras relaciones morfológicas importantes concuerdan en lo esencial, hasta el punto de poder derivarse por alteración de algunas cualidades en el transcurso de las generaciones de una forma primitiva común que se reúnen dentro de un género. Los sistemas de clasificación tenemos que el premolecular antes de 1993, o sea, con el que se trabajaba con los métodos de Aristóteles, todo lo que había dejado acerca de lo que era la taxonomía y la división de cada ser humano, planta y animal. Tenemos que la primera es la artificial, que este sistema es establecido tomando en cuenta un solo carácter o unos pocos caracteres de los seres que se agrupan en él. El natural o el sistema de clasificación natural es el que se opone a la clasificación artificial, donde las plantas poseen afinidades y un origen común, lo que les explicaba anteriormente, que donde ellas habían nacido, su interacción con el medio externo y todo lo que conllevaba esto. Y por último, lo que es la filogenética es que el sistema que se funda en la teoría de la evolución. Además del premolecular, tenemos el molecular después de 1993, que tiene que ver con la filogenética y que ya a partir de este se utilizó todo el sistema binario de Carlos Linneo. Postmolecular, después del 2005, que fue la filogenética y que llevaba a cabo lo que era la genética de cada planta y la morfología,
cómo estaba estructurada, añadiendo a toda esta estructuración lo que era su anatomía, su forma, su capacidad de poderse relacionar con el medio externo, su citología, además de la capacidad fisiológica de la planta para poder recrearse en el medio donde ya estaba naciendo. Dentro del folleto nosotros podemos encontrar todo lo que es la parte de órganos de las plantas, o sea, el órgano vegetativo y el órgano reproductor. Entonces, como órgano vegetativo tenemos tres: raíz, que es la primera, que obviamente sirve para la planta para absorber todo lo que es el agua y los minerales de la tierra donde ella se encuentra enterrada; el tallo, que obviamente sujeta las hojas a las flores y al fruto. Por el tallo circula la savia bruta, o sea que agua y minerales, y la savia elaborada, que son sus sustancias nutritivas. Sustancias nutritivas como cuáles: la clorofila. Y las hojas, que es otro de los órganos vegetativos, en ellas se realiza la fotosíntesis o la respiración, cuando ellas nos dan oxígeno para que nosotros podamos respirar a la vez igual que ellas lo realizaron, y que por estas también se realiza la respiración a través de los estomas. O sea, los estomas, las yemas que salen simplemente de la hoja, para que por esta conduzca el aire y ellas puedan tener, atrapar obviamente el CO2 y liberar oxígeno. Como parte de la reproducción sexual, tenemos que lo que conlleva la reproducción sexual es el fruto y la semilla. Pero tenemos que obviamente las flores son órganos reproductores de las plantas y tienen una parte masculina y una parte femenina. En algunas flores o plantas, ellas tienen ambos órganos sexuales. En otras no, solo poseen uno. Entonces, las que tienen órganos sexuales, ambos órganos, ellas pueden reproducirse por sí solas. Como podemos ver en la imagen, ella posee un óvulo y también posee lo que es los estambres. La parte masculina de la flor está formada por los estambres. La parte más elevada se llama antera, en donde se produce el polen, que es una de las reproducciones sexuales de lo que es la planta. ¿Por qué? Cuando una planta no puede reproducirse por sí sola, o sea que no tiene los dos órganos, lo que hacen las abejas es, además de polinizarse, además de extraer todo lo que es el polen y ellas crear lo que es la miel a base de todas las flores, ellas extraen de la parte de las anteras el polen de esta planta, lo llevan en sus patitas, y cuando ellas llegan a otra planta, ya sea de la misma denominación o no de la misma, ellas dejan rastro del polen anterior. Entonces aquí donde se reproduce, o valga la redundancia, hay una reproducción sexual. El cáliz, que esta parte, todo lo que es donde alberga el óvulo de la planta, y la corola, rodean los estambres y el pistilo. O sea que esto es el órgano de reproducción femenina. Siguiendo con eso, la parte femenina, todo lo que es el pistilo, tiene una forma de botella, como lo podemos observar en la imagen, con una parte inferior más ancha, o sea, donde está el óvulo y el ovario. Después tenemos que la parte superior del pistilo o entrada se llama lo que es el estigma, rememorando un poquito de todo lo que era botánica general. Por último tenemos la polinización, que es el primer paso de reproducción sexual de las plantas, que consiste en el traslado del polen de las anteras al pistilo. Aunque la mayoría de las flores tienen estambres y pistilos, lo normal es que el polen polinice los pistilos de otras flores mediante la ayuda de los insectos, aves también y otros animales, o simplemente por el viento, además del agua. Por último tenemos lo que es el fruto y la semilla. Los frutos se forman a partir del ovario de la planta, y cuyo interior se encuentran las semillas. La función del fruto es protegerlas y ayudar a que se dispersen.
lejos de la planta madre. Se pueden distinguir varios tipos de frutos. Aquí, como lo muestra en la imagen, tenemos una semilla central de lo que solo va a engendrar un fruto, que por ejemplo es el aguacate. Otras que tenemos aquí, que ellas de una misma ramificación pueden originar varias semillas. Con los caracteres de los cladogramas tenemos que las escuelas cladistas, estas clasifican y tratan de definir las relaciones evolutivas o filogenéticas, o sea, todo lo que tiene que ver con la planta, cómo ésta evolucionó y cómo son sus caracteres de antaño, o sea, sus predecesores anteriormente a ella, entre los organismos basadas en similitudes derivadas. La información utilizada es una gran variedad, incluyendo además de la morfología, las secuencias del ADN. ¿Por qué? Porque la filogenética abarca todo esto, o sea, desde el momento en que hay una planta madre que se origina hasta el momento de que la planta hija se desarrolla, para ver qué tipo de caracteres esta va a poseer, propios y de su madre o de la que la engendró. Tenemos principales categorías taxonómicas y lo que es la de senescencias. Dentro del folleto tenemos más explicada esta parte con todo lo que tiene que ver lo del taxón. Recordemos que el taxón incluye lo que es el reino, subreinos, división, subdivisión, la clase, la subclase, el orden, la familia, la tribu, el género y la especie. Dentro de las especies tenemos lo que es la subespecie, la variedad, la forma y la manera en que tenemos que cultivar todo lo que es dichas plantas. Dentro de la terminología latina, nosotros podemos observar en la imagen cómo nosotros categorizamos una planta, y dentro de la castellana la terminología castellana es obviamente otra manera de clasificar, no tomando la planta y poniéndola dentro de otro esquema, sino su forma de traducir el nombre de la planta. Tenemos tres tipos de taxones. El monofilético, que incluye todas y cada uno de los descendientes de un antepasado común, o sea, la información genética que contiene la planta. Solo los taxones pueden ser considerados en las clasificaciones filogenéticas. Los parafiléticos, si falta alguno de los descendientes y se trata de un taxón, no debe ser considerado en una clasificación auténticamente filogenética, al impedirse reconstituir su historia evolutiva. Y los polifiléticos, que incluyen líneas evolutivas separadas, pueden ser grupos homólogos, pero filogenéticamente no comparten un único ancestro común. El análisis de los caracteres se da simple: un examen de conceptos y métodos que guían a la elaboración de un sistema de hipótesis sobre caracteres y estados. Los caracteres como hipótesis de homología, se dice de que en todo estudio taxonómico, ya sea evolutivo o el cladista que utilizaba Linneo, la selección de los caracteres es un proceso de conjetura. ¿Por qué? Porque esto abarca desde caracteres y estados como la hipótesis homóloga o en homología. Las consecuencias inferenciales son profundas, pues a un nivel de universalidad mayor. Cada hipótesis de homología tácitamente implica una hipótesis de un grupo monofilético. Si nos regresamos a lo que era el grupo monofilético, tenemos que prácticamente incluye todo lo que era la clasificación filogenética. Dentro de los caracteres ontogénicos, ya para terminar, se dice que es el desarrollo de un individuo desde el huevo, o sea, desde que está en el ovario y pasa todo lo que es la organización sexual hasta su momento de envejecer o la senectud, que se conoce como ontogénesis o embriogénesis, que al igual que pasa en los seres humanos, tiene que pasar en las plantas. Son más flexibles en términos de surgimiento de novedades, y en algunos grupos de homoplasia existe poca evidencia de pérdidas secundarias.